Hola a todos, estoy haciendo este video porque quiero conversarles un poco sobre el engaño del Reiki, este tema de imposición de manos para sanación, que la nueva era ha tomado como algo espiritual, como algo que viene de Dios, porque Jesús imponía las manos sobre los enfermos y así lo dice el Evangelio. Entonces la nueva era lo desvirtúa. El Reiki es una sanación a través de una imposición de manos, en donde la nueva era pues cree que la sanación se hace a través de una supuesta energía universal que se puede canalizar en el cuerpo y a través de la cual puede ocurrir alguna sanación. Y la nueva era dice que esto es válido porque Jesucristo sanaba a los enfermos imponiéndole las manos y los apóstoles también lo hacían. Sin embargo, el Reiki no es lo mismo que el carisma de sanación que usamos en la Iglesia Católica, porque el Reiki es una imposición de manos por parte de personas que no son personas de la iglesia, que no son personas que están en comunión con Jesucristo, sino que se cree en otros tipos de creencias extrañas, como por ejemplo la existencia de una energía universal que se equipara a Dios, en el cual no creemos los católicos, porque nuestro Dios, el Dios del cristianismo, el único y verdadero Dios, es un Dios personal. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el Reiki y la sanación con imposición de manos que tenemos los católicos dentro de la iglesia? Pues si leemos el Evangelio, Mateo capítulo 10, versículo 7, nos dice el Señor Jesús: vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen demonios. Lo que gratis han recibido, denlo gratis. Vemos acá en el Evangelio que Jesucristo nos dice que la curación de los enfermos se puede hacer a través de la predicación. La imposición de manos que se hace en el Reiki está desvirtuando este carisma de sanación que tenemos en la Iglesia Católica, que nos los ha dado Jesucristo para que principalmente prediquemos la palabra. Y una vez que nosotros hemos predicado la palabra, es que pudiésemos hacer posteriormente la oración de sanación imponiendo manos, invocando siempre al Espíritu Santo y el poder de nuestro Señor Jesucristo, que es el que sana y el que libera. Así nos dice también en el Evangelio el Señor Jesús, Lucas capítulo 10, versículo 1. El Señor nos envía de dos en dos para evangelizar. Este tema de las personas que imponen manos en cualquier sitio de sanación holística o en un supuesto consultorio y dicen que a través del Reiki curan diferentes dolencias o alinean los chakras. Esto es totalmente anticatólico. Un católico nunca debe practicar el Reiki, y si ha practicado Reiki o se ha hecho Reiki por parte de alguna persona que tiene algún tipo de instrucción en esto, debe renunciar a esa práctica y confesarse, porque estas son prácticas ajenas a nuestra fe católica, que además nos hace caer en un pecado grave, que es el pecado de la idolatría, de creer que existe una supuesta energía que nos puede sanar, que no viene de Dios, porque Jesucristo no sanaba a través de esa energía. Jesucristo sanaba porque Él es Dios y tiene el Espíritu Santo. El Evangelio según San Marcos, capítulo 16, de los versículos del 15 al 18, nos dice el Señor Jesús claramente: vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. Ya el Señor nos está diciendo que nos está instruyendo para ir a predicar el Evangelio, para proclamar la palabra de Dios, y que adicionalmente a la proclamación, que es lo que principalmente se hace cuando se está realizando algún tipo de oración, primero hacemos proclamación del Evangelio. Las señales que Dios nos da adicionales a la proclamación para que las personas crean están: expulsar demonios, hablar nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos y aunque beban un veneno mortal no les hará daño, impondrán sus manos sobre los enfermos y quedarán sanados. Hermanos, Jesucristo es claro en su palabra. Cuando nosotros vamos a hacernos una oración de sanación, tiene que haber primero una predicación auténtica del Evangelio,
porque el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, es la que sana y la que libera. Hay personas que han quedado sanadas de diferentes dolencias solamente al ser proclamada la palabra y, por ejemplo, cuando se va al sacramento de la confesión, si a una persona se le predica el don del arrepentimiento que da Dios y esa persona acude al sacramento de la confesión, allí ocurre sanación. Y hay muchas personas que han tenido testimonios de sanación y de conversión a través de la confesión. Yo misma soy un ejemplo de ello. Después que practiqué Nueva Era, después que hice diferentes prácticas de meditación trascendental y haber creído en ángeles que no están en la Biblia y pues en la ley de atracción y todos estos temas, yo pues me arrepentí y me confesé. Y ese fue el primer paso que tuve yo para la liberación que posteriormente el Señor Jesús obró en mi vida, sanación, liberación y conversión. Entonces, no nos dejemos engañar por estas prácticas extrañas de personas que incluso dentro de la Iglesia Católica hacen imposición de manos sin primero hacer predicación del Evangelio y además estando solos. No podemos imponer manos estando solos y sin predicar el Evangelio. Una persona que hace imposición de manos dentro de la Iglesia Católica tiene que ser una persona que vive en santidad. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que ha renunciado a otras prácticas extrañas como el Reiki o la sanación holística o las terapias de respuesta espiritual, se ha convertido al Señor, vive una vida en castidad, es decir, tiene la virtud de la pureza, tiene la virtud de la humildad, es una persona que se confiesa frecuentemente, que va a misa frecuentemente y es una persona que lee la palabra de Dios y que conoce personalmente a Jesucristo y que a través de esa vivencia puede predicar y transmitirle a otros ese testimonio de que Jesucristo está vivo. Una persona que no cumple con estos requisitos no puede imponer las manos, porque podemos tener el peligro de enfermarnos. Nos dice Pablo en 1 Corintios 11, del 23 al 34, que si nosotros comulgamos sin discernir el cuerpo y la sangre de Jesucristo, podemos inclusive quedar enfermos y hasta morir. Por eso vemos muchas personas que quedan perturbadas porque se ponen a imponer manos sin cumplir las instrucciones que nos da el Señor en el Evangelio. Una persona que impone manos dentro de la Iglesia Católica no puede imponer manos en ninguna otra religión y en ninguna otra iglesia, porque nuestra religión es única. El mandato que nos hace Jesús es a nosotros predicar ese evangelio que Él nos ha transmitido. No podemos imponer manos en la Iglesia Católica y a la vez en la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, porque no podemos predicar lo mismo, ya que son creencias diferentes. Entonces tenemos que tener en cuenta que no podemos los católicos imponernos las manos con cualquier persona, ni tampoco con reikistas, porque los que hacen reiki están en un peligro grave, hermanos, de caer en un pecado mortal y de condenación. Si usted ha hecho reiki o se ha iniciado en el reiki o se ha practicado el reiki, usted debe ir al sacramento de la confesión y reconciliarse con Dios. Recordemos que Dios es un Dios misericordioso, es un Dios de amor que nos perdona, que está dispuesto a escucharnos. No hay un pecado que no pueda ser perdonado por Dios. No hay pecado demasiado grande que Dios nos rechace. Así que si lo hemos hecho, pues vamos al sacramento de la reconciliación, renunciamos a esa práctica extraña de Reiki, que es una práctica de la nueva era, que es una práctica en donde la sanación la hace el demonio. Porque si usted no lo sabe, el demonio también puede hacer ciertos actos que parecen milagrosos, pero que no lo son. Pueden realizar ciertas curaciones. Entonces, las personas que se imponen las manos y tienen una sanación, sepan que están cayendo en el curanderismo y eso no viene de Dios. Pudiésemos quedar inclusive atados a algún demonio por habernos practicado el Reiki. Nosotros estuviésemos en peligro espiritual si siendo católicos nos practicamos esas terapias de sanación holística o esas terapias alternativas con energías. Tengamos cuidado. Vayamos a la confesión, a la comunión, para que Dios nos pueda liberar de eso y no caigamos en confusión. Hay grupos dentro de la Iglesia Católica de laicos que pueden imponer manos, aparte del sacerdote, que por supuesto el sacerdote, como es un ministro ordenado,
y tiene la sucesión apostólica y la imposición de manos, puede imponer las manos estando solo. Sin embargo, si se trata de un laico, los laicos no pueden imponer manos solos. Tienen que ser de dos en dos, porque así nos ha instruido el Señor. Tienen que ser personas que vivan en santidad, que estén en comunión con Dios y que hagan antes de la oración de sanación una predicación de la palabra de Dios. Porque con la predicación es que la persona que está recibiendo la oración de sanación a través de la imposición de manos se va a convertir y va a conocer a Jesucristo. Nosotros estamos llamados a dar a conocer a Jesús y con el Reiki eso no se hace. En el Reiki no se proclama el Evangelio, en el Reiki no se cree en el único y verdadero Dios. Así que tengamos cuidado y no caigamos en confusión.